Hablando en Plata, un podcast sin pudor con Silver. Hablando en Plata, una tarde de martes aquí, una tarde nuevamente, pues con dos invitados fantásticos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Ana Suárez, ¿sí? Y Falo Marcos, Falo Maravallo, que nos vienen a hablar, nos vienen a contar sobre el MUSOC, que es una muestra de cine social y de derechos humanos y que además ya van por la octava edición. Octava. Así que, bueno, esto ya es para celebrar, ya no es broma, ¿no? Ya hay trayectoria. Así que, bueno, nada, un poco... ¿Cuándo es cuando empieza? El mes de enero, puede ser, ¿no? Sí, arranca el 6 de enero, como un buen regalo de Reyes. Es como el mejor regalo de Reyes, ¿no? Cine del bueno. Cine del bueno, ¿y hasta cuándo estaría entonces? Pues justo hasta finales de mes, hasta el 31, que cerramos con la clausura en Oviedo. O sea, como una muestra importante. Eso ya se sale de festival y se sale de todo. Es directamente casi un mes entero de cine, repetimos, de cine social y de derechos humanos. Sí, cine, digamos, bueno, pues de otro tipo de cine, ¿no? A lo mejor no al que la gente está tan acostumbrada, al que se puede ver en salas comerciales o en la televisión. Un cine que, bueno, que nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace ser críticos con las historias que vivimos y eso es lo que pretende MUSOC casi desde su nacimiento, ¿no? Que haya un acercamiento a esas otras realidades a través del cine. Pues es un festival que además organiza Acción en Red, que es como una ONG que abarca unas cuantas, ¿no? ¿Puede ser algo así? No. Más o menos. Es una ONG, digamos, que lidera todo un proceso de una acción, de una actividad que es mucho más que el cine, ¿no? Porque lo que pretende y lo que tiene como elemento, yo creo que diferencial, y yo creo que es lo que más orgullo nos da, es que es un paraguas en el que hay cabida para todo el mundo, más de 25 colectivos, en este caso casi 30 colectivos asturianos que trabajan distintas cosas, distintas realidades, con distintos colectivos, a su vez, con distintos grupos de personas, y que lo que pretende un poco MUSOC es no solamente proyectar cine para pensar, como decía Falo, sino además proyectar y visibilizar el trabajo que tienen esas organizaciones, pues aportándoles un espacio pues con gente con la que habitualmente pues igual no se relacionan, pues para presentar una película, para hacer un encuentro con algún equipo técnico que venga, para organizar un debate en torno a una temática que también se relacione con... Utilizar el cine un poco como herramienta, ¿no? Como vehículo, pero al final para otras muchísimas cosas, ¿no? Como se usó toda la vida, ¿no? Exacto. Solo que, por ejemplo, el imperialismo americano, ¿no? A través de esas películas, esas propagandas que hacía con esos pedazos de superproducciones de la guerra y donde ellos siempre eran los buenos, ¿no? Que iban ahí a los países a invadir, pero porque los otros eran los malos, ¿no? Claro, pero aquí un espíritu perroflauta, más bien. Oye, vamos a ir un poco a hablar un poco, a saber cómo empieza, ¿no? Esto de MUSOC. ¿Quién tiene la idea? ¿Es la idea de varias personas o esto surge como todo en un bar pues delante de unas cervecicas? Sí, bueno, no sé si Ana tiene más memoria que yo para esto, porque los primeros años fueron así como, bueno, digamos, de un formato mucho más pequeño, pero concretamente nació en Cangas de Onís, en Cangas, en donde... un grupo, bueno, pues decidieron poner en marcha esta muestra y creo, si no recuerdo mal, el primer año fue solo allí, en Cangas, ¿no? Donde se hicieron proyecciones, ¿no? Un poco nació la idea y yo creo que sí, vamos, fundamentalmente en un bar, un grupo de gente que, bueno, pues con inquietudes, que hacía algún tipo de cosas y decidieron eso. Y a partir de ahí la cosa, bueno, fue empezando a crecer. Y yo creo que ya los últimos años ya está siendo algo que nosotros mismos, nosotras mismas que estamos dentro de la organización nos creemos a veces que seamos capaces de alcanzar tanto, ¿no? Porque estamos hablando de este año de más de 40 películas, de 10 o 12 invitados que vienen de fuera a presentar sus películas y a participar en los debates. Lo que decía Ana, de 25 colectivos colaborando y participando activamente también en alguna de las proyecciones. 9 localidades asturianas donde hay proyecciones, quiero decir que no nos centramos también
Es una idea de Musoc no centrarse solo en el área central, ¿no? Gijón, Oviedo, Avilés, que es casi donde siempre hay casi todo, sino que, bueno, intentar llegar un poco más lejos. Este año se incorporan Navia y Villaviciosa a lo que son las localidades donde se proyectan, aparte de la Polasiero y de Langreo. Castellón Y de Castellón, que se incorpora a última hora también este año Castellón, y de la propia Cangas de Onís, que bueno, seguimos manteniendo ahí porque es un poco el nacimiento de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es algo que empezó como eso, sí, como una idea así muy tal. Luego, pues también gente que nos fuimos incorporando al equipo. Actualmente somos 11 ya, 11 personas. Estamos, bueno, digamos, en el equipo coordinador de la muestra, y bueno, con distintas funciones y con todas a la vez, porque al final es lo que tiene también el trabajar así un poco de esta forma, bueno, pues de decir, creemos en el proyecto y nos implicamos y vamos sacando adelante, bueno, dedicándole mucho tiempo, dedicándole muchos domingos por la mañana, que otra gente a lo mejor se dedica, yo qué sé, a hacer surf o a pasear o a tomar el verbo. Pues nosotros nos dedicamos a reunirnos durante 2 o 3 horas y a darle vueltas a todo esto para que luego haya el resultado que ya prácticamente, bueno, pues está cerrado, ¿no? Lo que va a haber del 6 al 31 de enero. Oye, ¿y cómo? Porque claro, en ciudades a lo mejor como Gijón, donde tenemos un festival internacional de cine, con el que además también tenéis un estrecho lazo y hay pequeñas, ¿no?, colaboraciones, pero ¿cómo se reciben en pueblos más minoritarios, donde a lo mejor la gente no está tan acostumbrada a un cine de este tipo? ¿Cómo se recibe películas tan diferentes y tan... Me imagino que es en versión original subtitulada cuando vienen de fuera, sí. ¿Y cómo se recibe? ¿Qué tal lleváis la audiencia, ¿no? ¿Cuánta gente suele acudir? No sé, un poquito... Pues de formas muy distintas, porque, por ejemplo, una de nuestras sedes centrales, casi desde el principio, yo creo que desde la 3ª o 4ª edición, es Langreo. Y Langreo tiene muchísima trayectoria cultural, muchísima trayectoria cinematográfica, muchísima programación de siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que con Musoc hay muy buenas cifras, además mejores incluso que lo habitual en público, ¿no? Bueno, no tanto en la ficción, que bueno, la Felguera siempre tiene ahí un público base importante, sino pues la parte documental, que la proyectamos en el cine felgueroso de Sama de Langreo, y que, vamos, en los últimos años estamos teniendo pues muy buenas cifras, pero de manera muy desigual, porque es verdad que en estos sitios Cinemateca, en algunos de ellos nos está abriendo un poco la espita, ¿no? Porque empezaron a proyectar cine y nosotros lo que vamos un poco es a ocupar el día y la hora concreta que habitualmente proyecta Cinemateca, con lo cual ahí tenemos un poco hecho. Pero en otros sitios, pues bueno, estamos abriendo un poco camino. Y diferente. Hay sitios donde te va mejor, hay sitios donde te va peor, pero siempre tienes ahí un público base que es un poco superior a lo habitual, porque la muestra ya tiene una proyección pública, digamos que se le va conociendo, el programa ya rueda de mano en mano, se nos agotan los programas, que hacemos 5.000 y no nos llegan. Y tenemos ahí un poco más de caída, ¿no?, de tirada de gente. Y hay películas que hacen mucho público y otras que son más difíciles de ver. Entonces, bueno... Un programa que además va a salir oficialmente, va a estar disponible. Este fin de semana ya va a estar colocado en los sitios clave. Ya en físico, en papel físico, ¿no? Sí. Sí, hacemos la rueda de prensa el viernes por la mañana, de presentación a los medios de comunicación. Este viernes 20. Y por la tarde a las 8 hacemos un evento en el Café de Macondo, también con los pandereteres, no somos toes, no estamos toes. Pues de presentación, digamos, público, así como un poco de celebración para que la gente, bueno, y a partir de ahí, pues lo que nos dé tiempo a ir repartiendo por los bares. Y luego en la web, claro. Y en la web de... Que tenéis una web que ya la decimos ya y que ya la gente vaya memorizándola. musocasturias.org, que es, ahí también vamos publicando tanto lo que es la programación como las actividades, porque Musoc no es solo las películas, que son fundamentalmente las proyecciones, pero eso, tenemos actividades complementarias, tenemos los diálogos que va a haber en algunas después de esas proyecciones. Charlas, encuentros con directores. Encuentros con los directores y a la vez
que es una idea también, bueno, que yo creo que a la gente le gusta, aparte de que puedan venir directores o directoras o gente que participa en la película, los ponemos un poco en debate con gente de aquí, activistas, digamos, de movimientos sociales que están trabajando temas relacionados con los que salen en la película, ¿no? Entonces eso también te da un poco ese juego de poner, no solo de ver la proyección y de reflexionar sobre ella, sino de ver cosas reales que la gente está haciendo aquí también, pues respecto al tema que tratemos, ¿no? Y ahí también en la web pues están las distintas secciones que forman parte de... Claro, te iba a preguntar sobre las muestra. secciones, porque sí que estuvimos mirando que hay diferentes ciclos, digamos, ¿no? Y que son, si ya me los contáis y un poco me contáis más o menos de qué trata cada uno. Bueno, pues hay 4 grandes secciones, digamos. Estaría Tránsitos, que es donde se pueden ver pues películas y documentales que están relacionados con las realidades LGTBQ, ¿no? Luego está Creadoras Mirando al Sur, que es una mirada doblemente femenina y feminista al cine, ¿no? Desde la óptica de la directora, porque siempre son directoras, y el protagonismo de las películas siempre es de mujeres. Y tiene además una dimensión geográfica, una dimensión sur, porque suelen ser realidades que están lejos de las nuestras, ¿no? De la del mundo occidental. Luego está otra estación que lo que aglutina son pues títulos relacionados con cuestiones vinculadas a movimientos migratorios, a migraciones, a refugio. Y luego está, a ver qué se me queda, bueno, Periferias, que es la miscelánea de todo lo que es la dimensión social. Donde no entra todo lo demás. Donde no entra nada demás, bueno, porque tenemos algunas proyecciones especiales que sería lo último y lo más distinto. Aquello que no encaja en ninguna parte, pues no, lo llamamos proyección especial, ¿no? Y que queremos que esté ahí porque nos parece importante, ¿no? Pero Periferias es un poco, si Musoques muestra de cine social y derechos humanos, es la parte más social, ¿no? Que refleja pues muchas realidades de nuestra vida más cotidiana, de nuestro entorno más cercano, ¿no? Y que no entra dentro de esas temáticas, pero que también queremos que esté, ¿no? Entonces un poco ese es el mapa de la muestra. Oye, ¿y dónde vais a por todo este material? ¿Dónde vais a por estas películas? ¿Tenéis que ir a Tantos festivales sitios. o bueno, un poquito cómo buscáis? Hay un poco de todo, ¿no? Porque al final yo estaba estos días pensando cuando habíamos empezado este año a empezar a darle vueltas ya hace unos meses. Creo que en la primera tormenta de ideas que hicimos había como unas 140 películas, 150, ¿no? Luego se fueron incorporando más, o sea, no menos, sino más, ¿no? Bueno, eso está bien, hay buen pozo ahí entonces, para seguir haciendo música. Es un pozo de locura. A partir de ahí empezamos a ver qué opciones hay, a ver cuando algunas están sin estrenar todavía, por la idea, por el contenido que tiene, pues nos puede parecer bien. Y luego eso ya nos mete en una dinámica de locura, ¿no? Pues de ver realmente si es posible, si no es posible, de hablar con las distribuidoras, de analizar posibles acuerdos o no acuerdos, negociaciones de precios que a veces nos dispara mucho porque todo esto es muy relativo. Gente que al revés, ¿no? Que a lo mejor tiene proyectos donde ven que el tipo de muestra que hacemos y están súper dispuestos y quieren también estar, ¿no? Que es algo que con los años nos está pasando, que ya hay gente que nos envía sus proyectos que creen que pueden encajar. Y vamos viendo por ahí cosas. Yo, por ejemplo, pues me voy al Festival de Cine de Sevilla y de ahí ya voy también un poco con una idea de ver algunas de las cosas que nos pueden encajar o que la tenemos ahí en mente, ¿no? Buen festival ese. Buen festival, sí, buen festival, la verdad que sí. Llevo unos años bien. Buen trabajo, sí. Los últimos años creo que bastante mejor, ¿no? Sí, los primeros no los conocí, así que no puedo decir mucho, pero sí, y otros festivales que nos pueden servir también de referencia porque tienen también esa propia dinámica relacionada también con lo social, ¿no? Y vemos sus programaciones, vemos lo que hay por ahí y ya te digo que luego nos metemos en unos líos de ver realmente y de luego eliminar y seleccionar, ¿no? Algunas de las que queremos seleccionar no es posible porque no
Es no que se van a estrenar en es una programación fecha. de equilibrios. Tiene Claro. demasiados equilibrios y demasiadas variables que tener Sí, en es cuenta. muy complicado. Me parece muy fácil cuando lo ves en el programa y dices, mira qué programa más chulo, pero es Primero, muy complicado. Porque no somos el Festival de Cine de Gijón, por ejemplo. Ujú. Y vamos también a Gijón, pero para descartar lo que no vamos a tener. Porque, claro, como ya está aquí, lo que se trata es de no duplicar. Aunque en este caso, por ejemplo, este año tenemos alguna cosa que fue triunfadora en Gijón, pero que no se va a proyectar en Gijón, ¿no? Entonces, luego es el equilibrio de lo que está sin estrenar, que, como decía Falo, a veces es muy complejo porque nosotros tenemos un presupuesto muy pequeño y no siempre podemos traer todo lo que queremos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cosas que ya pues, son más conocidas, como puede ser, por ejemplo, la película Ken Loach, que ya está vista, pero que a sitios pequeños queremos que esa película llegue, por ejemplo, a, no sé, a Villaviciosa o a sitios donde normalmente no estaría, ¿no? Entonces, tenemos que jugar un poco con la variable geográfica, con la variable de cosas interesantes y cosas muy caras o cosas sin ver. Tenemos que también nuevas obras o obras que tengan mucha personalidad y que sean obras muy pequeñitas y que queremos que se visibilicen. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que hay colectivos que trabajan y tenemos que buscar qué película le encaja bien a cada colectivo. Y luego, qué realidades o qué películas pueden ir también a esos espacios geográficos tan distintos, como hablamos antes, de unos públicos tan distintos, ¿no? Claro, claro. Entonces son un montón de cosas que puestas No, así... y yo añado más. Intentamos que haya mitad ficción, mitad Mitad documental. documental. Intentamos que haya equilibrio también entre Directores directoras y y directores. directores. Wow. Todo eso, lo que digo, pues en 40 y tantas películas, encajar todas esas variables y que al final salga, ¿no? Es lo que me parece más... Yo Y luego- siempre digo, esto no va a salir, ¿no? Imposible. Y O luego sea, cumplir con todos los colectivos, ¿no? Pues que no haya Exacto, más de un sí, colectivo sí. que... No, que cada también, uno ¿no? tenga su película y que además le represente. Oye, que echaste menos pelis de nuestro colectivo. no, que de cada uno otro, tiene no sé más qué. o menos una y Sí, ¿no? alguna compartida. Oye, Más. y es verdad o sea, tenéis 150 de ahí para arriba, o sea, que se está haciendo realmente esa cantidad de cine social, esa Sí. cantidad de Y cine... más. Y más, y más. Más. O sea, y luego hay muchas que no... Es decir, por temas muy simples, por ejemplo, que no hay subtítulos en castellano disponibles. Ujú. Aunque sea una película muy buena y que nos parece interesantísima, no la podemos traer porque no tenemos subtítulos y no podemos pagar en una subtitulación y tal porque se nos encarece muchísimo, ¿no? Pero sí que hay, vamos, películas que quedan descartadas por eso, ¿no? Y lo que yo digo, cuando hacemos esa primera aproximación y vemos la cantidad de películas que hay, dices, es que ya nota, pero luego a lo largo de los 3 meses siguientes van apareciendo otras. Otras ¿no? 150 Sí, sí. tranquilamente. Llega un momento en que estamos intentando seleccionar, digamos, ajustar tal, y alguien todavía está diciendo, oye, que me acabo de enterar que hay esta película. Pero es Cuando que se estamos para ese proceso, intentando ¿no? cerrar y bueno, luego al final, pues por unas cuestiones u otras lo vas cerrando y lo vas atando, ¿no? Pero sí que yo creo que es algo que además, bueno... el año pasado, por ejemplo, fue todavía, yo creo, más difícil Más complicado. porque había muchísima más producción de temas relacionados y de muy buena calidad. Además, el año pasado yo creo que fue un año de mucha Muy, calidad muy bueno. con todo esto, ¿no? Que era algo que nos decía, pero ¿cómo no vamos a poner esta? Es que ya no tenemos dónde. Y es que ya... Claro, tenéis que poner alguna fecha límite, ¿no? Porque Sí, sí. tiene que haber un momento donde decir, no, se puede programar más. Esto ya hasta aquí. Como el que graba Sí, un disco y dice, sí. no, ya no hay más arreglos. Sí, yo empiezo 3 Hasta semanas aquí. antes diciendo esto ya, esto ya, y siguen apareciendo y tal. Y yo creo que la cerramos pues 48 horas antes de meterlo en imprenta, cerramos el último título, yo creo. Sí, luego siempre nos quedan 2 o 3 ahí Huecos, colgando un poco y dudando de si hacer esto, lo otro, tal. Y bueno, a ver, el grueso ya lo vamos cerrando antes, ¿no? Pero a finales de noviembre todavía había alguna cosa que estaba un poco en el aire, ¿no? Y... A ver, hay algunas que ya rápidamente nos ponemos de acuerdo muy rápido Sí, y ¿no? decimos esto para adelante, esto tal, no sé qué, y otras que bueno, que van quedando ahí o que la tenemos muy clara, pero luego no se puede porque hay dificultades con la distribuidora o porque de repente Ya. nos dice una cosa y luego nos dice, no, pues no va a poder ser. Bueno, hay mucha negociación interna que es un mundillo que yo desconocía hasta hace poco y que bueno, que es más complicado de lo que parece. No sé, tú puedes decir, bueno, pues quiero poner una película aquí, pues
¿Cuánto cuesta? La pongo Tanto, ya, sí. y ya está. No, es ahí, con complicado. algunas de ellas es muy complicado. Y luego es una época también, enero, que para algunas películas hay algunas que ya se estrenaron en octubre, noviembre y tal, y hay otras que se van a estrenar a posteriori, ¿no? Hay algunas que pues están pendientes de premios, de los Goya, de los Oscar, Y no se pueden- y entonces depende de eso, Ah. está un poco la negociación, bueno, pues puede ser de una manera o ¿Y tenéis o de algún otra. estreno entonces? ¿Puede decirse? Sí, Sí. tenemos varios bien, estrenos. bien, bien. Tenemos varios estrenos. Estrenos, a ver, estrenos en Asturias son casi la mitad o algo más. Yo creo que conté 20 y pico es la primera vez que se van a ver en Asturias de todo, o sea, del programa, ¿no? Hay lo que decían antes, hay algunas que aunque ya estén estrenadas en cartelera y tal, nos parece importante que aparezcan, como pues la última de Ken Loach o la última de Benito Zambrano, Intemperie, que estuvo hace poco en salas aquí, pero con muy poca difusión, que también la vamos a poner. Y luego hay otras películas que va a ser la primera vez que se vean aquí, pues que recuerde así de memoria, tenemos la de Petrunia, que es una película macedonia. Dios es mujer y se llama Petrunia, es el título que le dieron aquí en castellano. Tenemos Honeyland, que es un documental también macedonio que justo hoy o ayer está entre los semifinalistas de los Oscar, tanto como mejor película documental como mejor película de lengua extranjera. Solo nos queda bailar, creo que también sí. va a estar ahí con el estreno. Solo nos queda bailar, que con la de Petrunia van a ser las que se proyecten en Gijón Sur los sábados y la colaboración con el Fix Plus. Y Papicha y también. Papicha, que es nuestra inauguración, Ujú. es que va a ser el 6 de enero en el Teatro Filarmónica, que eso ya lo adelantamos porque es como lo más próximo, va a ser el 6 de enero en Oviedo. Y bueno, ahí ya digo, más de la mitad, 20 y tantas películas, va a ser la primera vez que se puedan ver aquí en Asturias, ¿no? Entonces eso es un poco también, bueno, intentamos también eso, que aparte de obras que ya se hayan podido ver y tal, pues que haya mucha novedad y que eso también llame a que la gente vaya a verlas, ¿no? Porque luego es un tipo de cine que luego es difícil de poder Sí. volver a verlo, aunque se estrene aquí en la muestra y haya una proyección un día, muchas de esas películas luego no se van a poder ver por lo menos en salas comerciales. Va a ser complicado, ¿no? Claro, porque yo tenía aquí apuntado, pregúntales por qué es necesario, ¿sabes? Una muestra como Musoc, pero está claro que ya sabemos por qué es necesario y porque hay una cantidad además de películas. Entonces la pregunta es al revés, ¿por qué no lo ponen en los cines comerciales? ¿Por qué no se estrena en televisión, en Netflix, en no sé qué, en todas estas plataformas que hay? Que ahora no será por plataformas, que ahora hay 30.000 plataformas diferentes para ver productos y para ver documentales. Y ¿por qué se dejan a un lado, ¿no? Porque tiene que precisamente llegar Musoc y ponerlas al frente, ¿no? A ver, yo ya te digo que hay películas de las que nosotros proyectamos que sí que tienen cierto respaldo. También tiene que ver con el nombre del director o la directora, ¿no? Y cómo funciona un poco el mercado cinematográfico, que bueno, eso es un poco como todo, ¿no? Hay películas, pues lo que tú decías antes, de la industria de Hollywood, que tienen una difusión y una propaganda tan grande que la gente es lo que conoce prácticamente. Hay gente que, no, el cine es esto, o sea, no, porque tú vas a una sala comercial y aunque haya 10 o 12 salas, lo que ves es que la mayoría es producción estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, cuando... O películas españolas que se quieren parecer, porque ahora te das cuenta, ¿no? Las comedias del cine español ahora se quieren parecer al cine americano y dices, ¿para qué? Yeah. Si Cuerda ya abrió el sale camino. mal. José Luis Cuerda ya abrió el camino, seguir por ahí, por favor. Nosotros en ese sentido, pues eso, apostamos también por otro tipo de cine que bueno, que aparte de los mensajes o lo que transmita, también, bueno, a veces es un cine más difícil de digerir, pero luego yo no creo que sea tanto, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchas veces la gente no se para a ver ese tipo de cine, ¿no? Y a ver otro tipo de historias, ¿no?
Y luego, bueno, hablando de las plataformas, también una novedad que tenemos este año es que va a haber un canal de Musok en Filming, Hombre, que sí qué que es maravilla. una plataforma en la que muchas de las películas que nosotros pusimos en los últimos años sí que están. Y entonces este año, bueno, pues recuperando un poco esos títulos que estuvieron otros años y los directores y directoras que vienen este año, vamos a tener nuestro propio canal de Musok en Filming, que es una manera también de ver muchas cosas, ¿no? Es una isla, ¿no? Es como una isla en el océano del hollywoodiense, ¿no? Sí. De donde puedas ver, pues eso, ¿no? Películas un poco más que te hagan pensar. O sea, todo eso que decíamos al principio, decíamos, porque hay que reflexionar. ¿Notáis qué sucede? ¿Notáis el público cómo sale de esas salas? Yo personalmente voy a hablar de mi caso en concreto, cuando salimos de ver El silencio de los otros, ¿puede ser? El año pasado, que salíamos todos destrozados. Destrozados. Sí. Porque eso es muy duro lo que contaban Sí, allí, ¿no? sí. O sea, ¿notáis esto en general? ¿La gente os cuenta, sale, habla con vosotros? ¿Os dan las gracias? Un poco, ¿qué notáis? ¿Cuál es el feedback del público, ¿no? al salir de las proyecciones? ¿Se consigue lo que se busca? Yo creo que en cierta manera sí. Podemos hacer una encuesta muy cutre de que la gente nos felicita cuando sale y nos dice que muy bien, seguir por ahí y tal. Pero yo creo básicamente pues que lo podemos notar en indicadores muy indirectos, vamos a decir, ¿no? Una de las cosas que más me llenó a mí, me congratuló más con la raza humana, fue que el año pasado, que decía Falo que fue súper complicado hacer Musok, porque el año pasado nosotros Musok lo hacemos como una financiación muy, muy exigua. Una financiación además que viene de fondos públicos fundamentalmente, ¿no? Vía subvenciones, bueno, como casi todos los eventos culturales que hay en este país, ¿no? De la maltratada cultura. Y el año pasado, bueno, pues por una serie de cuestiones administrativas que no tenían que ver nada con nuestra organización ni con la propia muestra, que estaba siendo muy valorada por los estamentos políticos asturianos, pero que curiosamente quedó sin financiación, ¿no? Y el año pasado estuvimos planteándonos allá por septiembre si tirábamos la toalla, la cogíamos y la retorcíamos, ¿qué hacíamos con ella? Entonces nos planteamos que teníamos que cambiar Musok, que íbamos a hacer un Musok pues un poco más de mínimos y que no podía quedarse por eso, ¿no? Por el feedback que te daba la gente diciendo, no, chicos, es que esto no podéis dejarlo, ¿no? Que esos son los indicadores indirectos que te dan este tipo de cosas. Entonces al final, pues bueno, pues un poco por orgullo torero de malentendido, pues decidimos tirar adelante. Y nos dimos cuenta de que tirar adelante con una muestra de estas características, con la cantidad de sedes que teníamos, con la cantidad de ayuntamientos con los que estábamos comprometidos y que había que darles unos mínimos porque ellos también nos daban unos mínimos y eso querían. Y lo que era tirar con lo mínimo era bastante dinero, ¿no? Entonces, nosotros llegábamos hasta donde llegábamos, somos una organización muy pequeña, una organización que además que saca el grueso de su financiación propia vendiendo mojitos en el Pinón Folisa, en los San Mateo de Oviedo, que es donde sacamos prácticamente el dinero con el que tiramos todo el año, es así de cutre, pero es cierto. Entonces veíamos que llegábamos hasta donde llegábamos, no podíamos más, ¿no? Y nos pasó una cosa curiosa, que yo creo que no sé si habrá pasado muchas veces más en Asturias, en España y en el mundo, ¿no? Y es que los 15 colectivos, 16, 18 que eran el año pasado, hablamos con ellos y les dijimos cuál era la situación que se estaba dando y todos, sin excepción, nos dijeron, no os preocupéis que nosotros ponemos pasta. Wow. Y eso te da un subidón tremendo. El año pasado para mí fue un año duro, pero yo creo que fue el mejor Musok. No solamente porque decía Falo que tuvimos ahí, no sabría decirte cuál fue la película que pinchó, porque todas me parecieron estupendas y no tengo una favorita porque me es imposible. Aparte de eso, fue el elemento de calidad que le dio el apoyo real. Un poco es lo que se busca, ¿no? Exacto, en realidad lo que se buscaba estaba ahí, ¿no? Estaba ahí dentro. Este rollo de implicación que siempre se dice de boquilla y que luego al final la implicación es la que es. El año pasado nosotros la notamos de verdad y vimos que la gente estaba comprometida con esta historia, hasta el punto de poner sus fondos, que ya te puedo decir que en muchos casos son muy pequeños también, ¿eh? Estamos hablando de organizaciones chiquitinas, ¿no? Organizaciones de mujeres locales, organizaciones medioambientales, o sea, gente de muy poca solvencia económica, digamos. Solvencia moral y solvencia solidaria
toda la del mundo, pero de la otra no. Y entonces yo creo que ahí ahora estamos capacitados para responder que sí, que notamos que Musok cambia cosas o por lo menos que influye en la gente, ¿no? Esos son nuestros indicadores indirectos. Yo creo que al hilo de eso, que creo que es una cosa importante que ya salió alguna vez tanto en los comentarios de la gente como en los propios debates, ¿no? A veces hablar de un tema que tú quieres transmitir o que, bueno, pues estás trabajando en un colectivo y quieres transmitir una idea y quieres hacerla llegar a más gente, bueno, pues haces tus charlas y tus actividades y tus movilizaciones, no sé qué, pero a veces con una película hay gente que probablemente no va a participar en otras actividades, pero sí que va a ver esa película, ¿no? Y esa gente se acerca a esas realidades, ¿no? Yo creo que es una de las riquezas que tiene Musok, ¿no? Que hay gente que va porque quiere ver la película y a la vez le sirve para acercarse a eso de otra manera, ¿no? Que probablemente si fuera a través de una charla o de una concentración y tal, no iba a ir, pero eso sirve, ¿no? Y en el feedback de lo que decías, a veces yo creo que nos sentimos hasta en cierta manera culpables de hacer sufrir a la gente, ¿no? Porque la mayoría de las películas son de sufrimiento, o sea, de pasarlo mal, de angustiarte, son situaciones muy complicadas, ¿no? También siempre intentamos, cada vez que encontramos una película temática social que es una comedia, digamos, esta la tenemos que llevar como esta es sea. la perla. Esta la tenemos que poner. El año pasado fue La mujer de la montaña, por ejemplo, que fue como decir, esta la tenemos que llevar fijo porque va a ser la única que la gente se ría de todo el mes, ¿no? Y intentamos que eso, bueno, pues también esté ahí presente, porque a veces también con sentido del humor se puede conseguir cosas, ¿no? Este año también tenemos alguna bueno, que sí que la gente se va a reír, aunque sean películas, como digo, con temas complicados o con temas complejos y duros, pero que también tienen su punto de humor y creo que hay que mantener eso también, ¿no? Porque si no acabamos todos muy hundidos al final de mes. Somos los mayores generadores de depresión de Asturias en enero. Bueno, no que... Yo creo que Asturias tiene un montón de factores para deprimirse. Mucha competencia. Y además traemos a Lisa Cepedal este año ya, que va a hacer una depresión interna del gremio. Oye, ¿habéis notado que Musok esté creando una escuela? O sea, me explico, que haya realizadores que a través de lo que ve ahí quiera hacer ese tipo de películas, ese tipo de documental, gente que se está acercando para ponerse en contacto con gente que hace esos documentales y poder desarrollar sus propias ideas y conceptos, no sé, si sabéis si hay algún tipo de proyección en el público, ¿no? Si dice, pues yo quiero hacer algo así, no sé si habéis encontrado algo de esto. Yo creo que la gente, bueno, en eso también tiene que ver el fix de los últimos años. Yo sí que por el público, sobre todo en Xixón, que es donde más puedes acercarte a ver, porque conoces más a la gente que se mueve y tal, sí que hay una gente, un público más joven que se está acercando, no sé si con esa inquietud de luego realizar algo, pero sí de conocer otro tipo de cine que los ves además que luego se mueven, ¿no? Es de la gente que a lo mejor de repente la ves en otras proyecciones de otros sitios, ¿no? Entonces sí que ves que, bueno, que hay un determinado público que además es importante que haya público joven y que tenga esa inquietud, que se acerca y que, bueno, a partir de ahí ya veremos, ¿no? Lo que surge. Ojalá sí, porque luego nosotros de aquí a unos años ya iremos eso en Oviedo jubilándonos. en Oviedo también lo notas. En Oviedo se produce un fenómeno, proyectamos en el Teatro Filarmónica. Y en el Teatro Filarmónica hay un fenómeno que es el que yo llamo el lunes del pelo cardao. Y es que los lunes... ¡Guau! Cuéntame eso. Eso es muy bien. Ten cuidado, que esto se ve en Oviedo también. Esto se ve en Oviedo. Pero yo puedo comprobar, o sea, hacer una comprobación científica de que esto que digo es verdad. Pero no tiene por qué ser malo, quiero decir. No. Esto es una realidad, una realidad visual que tú puedes ver y apreciar si vas al Teatro Filarmónico. Es que todos los lunes hay un público que, vamos a decir, es un público fijo. O sea, es una serie de parroquianas y parroquianos de una edad, digamos, avanzada, que suelen salir como a los 10 minutos de la película, de cualquier película, porque eso de los subtítulos, pues, tira un poco para atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de gente que todos los lunes, todos los meses, los lunes en el Filarmónica se proyecta los lunes del cine, que es como se conoce popularmente en la ciudad a las proyecciones de los lunes. Entonces se proyecta en octubre, proyecta la coordinadora de ONGs,
la Alianza Francesa otro mes y tal. Entonces, los de enero nos los ceden a nosotros para que Musok vaya los lunes. Y hay una serie de como de 100 personas, 150, que están allí habitualmente, pongas lo que pongas un poco. Pero Musok sí que es verdad que hay, que yo llamo el pelo cardado porque son señoras de pelo cardado. Y esto físicamente es comprobable. Y visualmente. Puedes llevar la cámara allí y lo puedes ver. Pero sí que es verdad haremos un recuento. Hacer un recuento de cardaos. Y luego sí que es verdad que cuando se proyecta Musok tienes luego una franca de gente diferente que normalmente no es la que habitualmente está allí y que, bueno, que da las cifras de 300, 400 personas, que es lo que solemos tener ahí de público en el Filarmónica, un día normal de proyección de Musok, que ya es gente, sí que es lo que decía Falo, ves un público muchísimo más joven que habitualmente no va allí, gente que a lo mejor al final de la película se te acerca y te dice, oye, ¿y esto cómo lo montáis? ¿Y cómo lo hacéis? Y nos interesa. Incluso dentro del propio equipo de Musok hay gente que se acercó a nosotros desde festivales a lo mejor locales, por ejemplo en Navia o en Villaviciosa, como está una serie de gente con la que colaboramos, la gente de Quito Ponese, que está haciendo el Festival del Medio Huello ahí en la zona rural de Villaviciosa, y empezamos a tener relación con gente que bien hacía estas cosas, que ya las hacía antes, porque yo creo que la conciencia y esta herramienta o esta metodología no la inventamos, es algo que ya mucha gente ya venía con ella de serie y que ya lo hacía, pero sí que es verdad que se están produciendo ahí sinergias. Una de las más bonitas que teníamos, que desgraciadamente no la podemos mantener porque desapareció, el festival con el que hacíamos era la relación que teníamos con FICAE, que era el festival de enfermedades que hay en Valencia, que lo había. Y el año pasado me parece que ya desgraciadamente desapareció. Y esto, por ejemplo, traíamos los ganadores de los cortos ganadores de FICAE, venían siempre a Musok porque los traía una de las asociaciones con las que colaboramos, que es la Asociación Derecho a Morir Dignamente, ¿no? Entonces teníamos esa sinergia. Otra sinergia que está ahí aplazada es la que queremos hacer con la gente de Invisibles en Bilbao, que es ahí como una cosa que no acabamos de cerrar, pero por tiempos y porque no damos más de nosotros, ¿no? Este año con la de Atlántica, en Palma de Mallorca, que son al mismo tiempo la gente con la que vamos a suscribir la colaboración de Filming y con la que vamos a tener canal Filming y todas estas cosas. Bueno, pues poco a poco sí que es verdad que se nos van abriendo puertas y que es verdad que vamos haciendo así como colaboraciones, y sí que es verdad que cada vez estamos siendo como un poco más conocidos y estamos cogiendo ahí un peso, ¿no? Lo cual 8 años, está muy bien. Está bien. 8 años está bien. Con 10 ya... Tremendo. El 10º ese va a ser tremendo. Volveréis y nos lo contaréis. Oye, y a la vez que os preguntaba esto, ¿no? Si notabais a lo mejor gente que se acercase con interés de lo que puramente cinematográfico, ¿no? De realizar cortos. ¿Encontráis también gente que se acerque para decir, yo quiero colaborar con cualquiera de los colectivos que quizá estén, que organicen, ¿no? El colectivo que se proyecte ese día, ¿no? Decís, esta película tiene que ver con ese colectivo en concreto. Hay gente que se arrima y dice, quiero participar con el colectivo. ¿Estáis realmente despertando conciencias y la gente se acerca y no Hombre, sé? Fundamentalmente lo sabemos con el nuestro. Eso, al nuestro sí que se acerca, ¿no? Y por parte del equipo que estamos ahora llegó un poco así al Musok, ¿no? Viene de fuera, porque realmente en Acción en Red estamos 4 de las 11 personas, ¿eh? El resto son gente o bien que teníamos una colaboración que ya venía, como en el caso de Falo, que nos conocemos prácticamente de toda la vida, pero gente nueva también, ¿no? Que viene acercándose a esa realidad. Entonces, lo nuestro sí que lo notamos. Supongo que los colectivos también lo notan en los suyos, pero bueno, se acercarán a ellos, ¿no? Sí, Somos muy conscientes. y también respecto a los temas, yo, por ejemplo, sí que ahora hablando de eso, me acuerdo creo que fue hace el año pasado, no el anterior, cuando pusimos la película de Los sueños de Idomeni, de Amparo Climent, en el Toma 3, que fue, bueno, yo creo que nunca vi el Toma 3 tan lleno como aquel día, no sé cómo se podía mover la gente. Sí que luego hubo gente, por ejemplo, que era un tema relacionado con los refugiados y un documental respecto al tema, estaba la directora y tal. Sí que luego hubo gente, porque yo me tocó presentarlo y hablar un poco también de la situación, que luego vino a preguntar también cómo colaborar. O sea, que eso genera también esa dinámica, ¿no? Y que acercas, porque a veces hay temas, tú oyes hablar de una asociación, un colectivo tal, y lo ves ahí como algo que a lo mejor desde fuera
muy lejano, ¿no? Y ves a la gente ahí hablando tranquilamente en una tertulia, en un coloquio más tal, pues sí que sirve un poco de eso, de enlace para, bueno, por lo menos ese primer contacto, ¿no? Luego ya, no sé, algún día tenemos que preguntar a los colectivos si a partir de eso, claro. pues hubo gente que luego participó más directamente, pero como contacto sí, o incluso pues eso, pues para llevarte un folleto, una información de tal, o a veces para darlo a conocer, ¿no? Hay Sí, gente para que- informarte un poco, ¿no? Por otras vías que no sean las habituales, ¿no? Claro. De la televisión y los medios no habituales, ¿no? De otras cosas. Porque además, claro, es que estamos hablando, por ejemplo, hablábamos ahora de inmigración. En tu caso en concreto, pues hoy un poquito puedes contar, ¿no? Con todos esos viajes que te pegas a Lampedusa, puede ser, a Grecia estuviste. No, Grecia, Serbia, Roma y Grecia otra vez este último año, así, en estos 4 últimos años. Donde viste la realidad. Sí, donde vi una realidad que tristemente sigue más o menos igual, o peor en algunos casos, ¿no? Que además luego la vemos aquí, ¿no? O sea, es algo que, por ejemplo, hoy me he dado cuenta en una de las películas del año pasado, un documental de Jaime Alecos, que pusimos, un corto documental que pusimos en La Revoltosa, creo que fue, está nominado a los Goya, ¿no? Y yo no coincidí con él en esa situación cuando estuvo en Serbia, pero sí que estuve en la misma zona donde estuve él y supe que había estado por ahí hace 2 o 3 años, casi 3 años ya, cuando en el invierno, cuando estuvo rodando las secuencias de ese documental que ahora está nominado a los Goya. Y lo triste es que, bueno, quienes seguimos de cerca un poco esa situación, es que eso que está pasando, eso que pasó hace 3 años sigue pasando hoy en día, ¿no? A veces, ahora incluso peor, ¿no? Yo creo que porque todas las informaciones y este último año yo creo que está siendo peor porque ya pasó ese boom de las personas refugiadas, ¿no? Y de las colaboraciones y tal, y ahora pues hay mucha más persecución, no solo a las personas que están ahí, sino a las personas que están colaborando, ¿no? Está cada vez más difícil el poder simplemente dar comida, ropa, tiendas de campaña, mantas para el invierno. O sea, eso ya es una actividad peligrosa ahora mismo en determinados países, ¿no? En Serbia, en Bosnia, en Grecia, que es lo que yo pueda conocer más de cerca. Y a través del cine nos sirve para acercarnos a esas realidades. Este año también vamos a tener, con respecto a eso, bueno, 2 proyecciones, un corto que se llama The Game, que habla también de la situación en Velika Kladuša, en Bosnia, de una persona que estuvo también con la Non-A Kitchen, que es con la organización que yo estuve en estos últimos años. Y eso es lo que pasa ahí, pero bueno, también vamos a tener otra proyección, Makun, que es una película de animación hecha a partir de dibujos de un centro de internamiento de extranjeros, de un CIES de Fuerteventura, creo que era. Y bueno, es una realidad que es más cercana y que la vamos a ver, ¿no? Bueno, aprovecho ya porque todo lo que es otra estación prácticamente va a estar en torno a eso, ¿no? Vamos a ver también Varados, la última película de Elena Taberna, que se estrena aquí, que habla también un poco de la situación en Grecia, de esa gente que llegó hace 3 o 4 años y que sigue allí, ¿no? Que siguen precisamente varados, ¿no? De ahí el título. Vamos a ver Idrissa, un documental que es del año pasado, pero que todavía no llegó aquí a Asturias y que habla la historia de Idrissa Diallo, un senegalés que murió en el CIE de Barcelona. Y una película, también va a venir uno de sus directores, Xavi Artigas, a contarnos un poco todo el proceso. Una película que empezó siendo un documental para investigar la muerte de esta persona inmigrante y que acabó siendo pues una película de reparación, de búsqueda, más que de lo que había pasado, que probablemente no se sepa nunca porque esa persona con 20 y pocos años, joven y tal, se murió en un CIE, sino de cómo luego se rescata su cuerpo y se devuelve a su familia y a su pueblo y se le puede honrar y se le puede un poco reparar esa situación, ¿no? Esas son algunas de las películas que van dentro de otra estación y que pues como decíamos al principio, ¿no? Que tienen que ver un poco con toda la migración y refugio y que nos reflejan esa realidad que tenemos aquí al lado y que bueno, yo creo que cada día se olvida más.
pero lamentablemente. tristemente. Oye, y personalmente, ¿qué os mueve? ¿Qué os hace arrimaros a cualquier organización de este estilo y dar el callo? Y como decía antes Falo, ¿no? Pues a lo mejor en vez de estar yendo al fútbol, o yendo al surf, yendo no sé qué, os juntáis o bien para generar Musoc o para cualquier otra actividad, ¿no? De las muchas que se desarrollan en vuestras Bueno, asociaciones y organizaciones. en mi caso yo formo parte de Acción en Red, de la organización Acción en Red, que además del Musoc es una actividad un poco transversal a todo el trabajo que hace Acción en Red. Acción en Red hace un trabajo fundamentalmente que está relacionado con temas de derechos humanos, refugiados y migraciones. Quizás ahora mismo es una de las cosas que menos trabajamos, porque estamos trabajando mucho el tema de memoria democrática, por ejemplo, y luego tenemos una pata en el feminismo, y yo vengo de ahí. Yo vengo de movimientos feministas de toda la vida, de organizaciones de mujeres, y en un momento dado, pues entré en contacto con Acción en Red a través de amigos, que es al final todas estas cosas, el componente de amistad y de relación personal es el casi todo, ¿no? de esto, ¿no? Entonces yo lo que veía es que, me metí en esta actividad concreta, pues estoy metido en todos los fregados, básicamente de Acción en Red. Yo soy una activista sin cabeza, ¿no? Potencia sin control muchas veces, pero básicamente porque veía que esto era una herramienta pues para sacar adelante determinados contenidos que tenían que ver con lo que yo venía como filosofía de vida proyectando siempre, ¿no? Que eran temas de feminismo, igualdad y demás. Y me parecía que que era un espacio. Yo ya organizaba cosas por ahí, ciclos de directoras, me hice el máster así de género y diversidad, con también temas de cine y demás. Entonces, a mí se me juntó todo. Se me juntó la vocación con la militancia, con no sé, con todo, ¿no? Y es un poco lo que me trajo a mí aquí, básicamente, ¿no? Y cada uno tiene su historia, pero al final tienes una querencia por el cine y somos muy frikis, ¿eh? Porque hay gente que se reúne los domingos por la mañana, eso sí, con un bar, ¿eh? Los bares no desaparecieron, siguen estando ahí, con el vermut también, pero que te reúnes desde prácticamente septiembre hasta enero, todos los domingos, durante 3 horas, o eres friki o no se aguanta, ¿no? Y es un poco lo que el friquismo del cine y de lo social y del activismo es lo que tenemos todos en común, yo creo. En tu caso, Falo, que llevas 1000 años también metido en todos los fregados habidos y por haber. Bueno, ¿No te cansas? No, al revés. Yo creo que esto es el tipo de cosas que luego te dan ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Yo me fui acercando a Musoc poco a poco, porque al principio hace algún año que colaboraba en alguna cosa, que difundía, que llevaba a la radio, en mi programa de radio, en Radio Crash, le llevaba pues a presentar ampliamente todo lo que era la programación, y luego ya me impliqué más a fondo, ¿no? Pero yo creo que para mí hay una cosa importante, ¿no? Desde la militancia, como tú dices, en multitud de historias y de fregados, lo que a mí me aporta Musoc es que es un espacio donde puedes trabajar para construir cosas, ¿no? Donde esto que es tan sencillo a veces y que para mí es tan simple, pero luego en otros espacios es más complicado, ¿no? Porque entran ya los egos, los protagonismos, no sé qué. Para mí Musoc supone eso, pues un colectivo de gente, algunos ya que nos conocíamos de hace tiempo, que habíamos trabajado juntos en otros espacios también, donde habíamos tenido buenas experiencias, pero que a la vez eso, que es una manera de trabajar que no te tienes que estar preocupando porque nadie te esté buscando la vuelta o buscando problemas, o al revés, ¿no? Es una manera agradable de trabajar, y eso es lo que al final te da la ilusión de decir, pues, no solo las horas que dedicamos a reunirnos y a discutir o a debatir sobre qué hacer, cómo hacer tal, ¿no? Sino luego las horas que le dedicas después, pues, a ver películas, a recoger información, a montar el canal de filming de qué películas puede haber ahí, a llevar las redes sociales, porque claro, todo esto es no solo lo que se ve ahí, ¿no? Hay un montón de cosas detrás, ¿no? Y como a la vez ese equipo yo creo que está muy bien engrasado, que funciona muy bien, que rápidamente cuando surge cualquier problema
alguien, hoy pues venga, esto lo hago yo, esto por aquí. Y yo creo que ese ambiente es lo que al final, bueno, los que ya llevamos muchos años participando en muchas cosas, o tienes ese ambiente o si no te vas para casa, vamos, porque va a estar peleándote y no avanzar, o sea, ir a una reunión y al final salir peor de lo que de cuando llegaste, pues eso al final no... Que hay muchas veces pasa esto. Claro, entonces yo ahí sí que creo que por lo menos a mí personalmente es algo que vamos, de hecho cuando no puedo ir a una reunión pues estoy pendiente a ver qué se dice, qué se decide, cómo tal, porque es algo que lo vives así de cerca y porque, bueno, te ilusiona y tienes ganas y luego, bueno, pues ya ahí en enero arrancará, ¿no? ¿Os consideráis minoría? La gente que es activista y que está en pro todo el rato de derechos humanos y todo el rato bregando y tal. ¿Os consideráis que a lo mejor somos pocos y que tendría que haber más gente? No sé. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda. El mundo necesita un buen repaso, un buen musoc. Sí, día a día. El mundo necesita mucho más que un buen musoc. Ya simplemente, no sé, las cifras de asociacionismo, que siempre es muy cutre decir esto, las cifras de gente que está asociada o vinculada a algo, numéricamente con respecto a lo que es la población en general, son minorías. Creo que la parte del Estado español donde esto se da más es en Cataluña, y con diferencia enorme, porque se ha fomentado desde determinadas políticas durante muchos años, determinados procesos de participación, pero vamos, sin duda alguna, la gente que está implicada, hombre, este país sufre cambios, ¿eh? Sociológicamente hubo un 15M que de repente reconcilió a parte de la población con aspectos de la política, que no del partidismo, sino del activismo político. Esto es activismo político, el feminismo es activismo político, lo que hace Falo es activismo político, todo es política. Yo creo que ahí hay determinados elementos que, bueno, que se dijeron, vamos a echarnos esto a la espalda y vamos a intentar cambiar cosas, ¿no? Pero no creo que sea mayoría. Yo creo que la inmensa mayoría sigue durmiendo, ¿eh? ¿Y pensáis que el 15M hizo más bien que mal o más? Porque hay mucho debate, ¿no? en torno al 15M. Hay un sector que dice que hizo más mal que bien. Ya, bueno, sí, pues que siempre hay un sector que hágase lo que se haga, va a decir que estuvo mal. O sea, yo eso ya, los años te van dando un poco esa visión, ¿no? Que a lo mejor hace 30 años cuando lo escuchabas decías, va, igual tienes razón, pero ahora ya te das cuenta que no, que hay gente que hágase lo que se haga, va a estar mal hecho porque no lo hizo él, no por otra razón. Yo creo que el 15M, para los que lo vivimos de cerca, supuso algo que probablemente tenga muchas cosas que criticar y muchas cosas que se podían haber hecho de otra manera, no lo sé, seguramente, pero lo que se hizo por lo que la gente que estaba ahí quiso hacer, ¿no? Y yo recuerdo que en los años pre-15M eran los de es que la gente no hace nada, es que aquí nadie se mueve, es que esto no va a ningún lado, es que, bueno, pues cuando la gente se movió, hizo cosas, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y probablemente ni sea lo que nos hubiera gustado a la mayoría de los que estábamos ahí, ni sea el ideal, pero para mí sí que fue algo importante en el sentido de que hubo una respuesta, ¿no? Que luego, bueno, como pasa siempre con los movimientos sociales y con todas las movilizaciones y el sistema ya se encarga de absorberlo y de, bueno, pues de controlarlo y de que no vaya más, ¿no? Aquí yo creo que es difícil que haya un cambio real, un cambio, digamos, revolucionario, entre comillas, ¿no? Bueno, quitarle las comillas, mucho mejor. Bueno, pero para entendernos, ¿no? Un cambio de que el sistema en el que vivimos realmente sea más justo y sea más igualitario pero bueno, igual que hubo el 15M, quiero decir, también el movimiento feminista, que Ana conoce mucho mejor que yo, pero que también lleva muchos años trabajando, también ha tenido en estos últimos años un cambio y un auge y un impulso y una fuerza que no tenía hasta hace esos pocos años, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues también forma parte de algo que nos puede ilusionar, ¿no? Decir, bueno, pues hay algo más. Que no sea lo ideal, no sea lo mejor, claro, que no es lo que nos gustaría a muchos y a muchas, ¿no? Pero sí que, bueno, va generando y yo creo que hay debates y hay respuestas sociales que hace 10 años era prácticamente imposible ni pensar que las iba a haber, ¿no? Y ahora las hay. Vale, pues
Quedémonos entonces con lo bueno, ¿no? Que nos sí, yo siempre me quedo con lo bueno, intento siempre positivizar, pues si no, entonces ya estaría hace mucho en mi casa encerrado y viendo películas en filming tranquilamente, sin tener que yo soy muy hacer optimista, nada, ¿no? Yo soy muy optimista sobre todo con las consecuencias que tuvo algo así, ¿no? Yo es que creo recordar que entre el 07, la siguiente explosión social así grande fue esta, ¿no? Y pasó mucho tiempo entre una y otra. Entre el 15M y el momento actual, por ejemplo, yo creo que el 15F fue la madre de un montón de cosas que pasaron después, ¿no? De montones de momentos en los que en este país la gente pudo cambiar cosas y cambió cosas, ¿no? Estoy pensando en Tren de la Libertad, estoy pensando en el 8M, que también yo creo que surge también en parte como consecuencia de esa agitación, ¿no? que hay social, ¿no? Detrás del 8 de marzo estamos en el momento del clima, por ejemplo, y hay un montón de gente joven que está empezando a reunirse, a juntarse y a reivindicar de manera unitaria cosas. Y esas explosiones sociales, digamos, que vinieron a partir de ahí, están siendo muchísimo más frecuentes en el tiempo, lo cual hasta entonces no pasaba. Entonces, aunque sea solamente por eso, aparte de que creo que tuvo consecuencias en determinados elementos que luego es verdad que podemos criticar más o menos su profundidad o no, pero tuvo determinados elementos de democratización de partidos políticos y de procesos entre los partidos, que las cosas empezaron a hacerse de una manera cuando se hacían de otra, y generó mucho cambio y además, pues algo que a mí me parece un elemento sustancial y es cómo acercó a mucha gente a la participación política y cómo generó determinados líderes, no sé, pues estoy pensando en Ada Colau, que venía del movimiento social, o sea, cómo determinada gente, pues salió a la palestra que de otra manera y hasta entonces, pues hubiera sido impensable, ¿no? Que se hubiera metido en estos fregados que por otro lado son de desgaste y de que está la cosa muy malita en el mundo de la política y de lo público y que te defenestran y todas estas cosas, pero que bueno, que tuvieron la valentía de dar un paso al frente y que además son gente, bueno, pues un poco a lo mejor distinta. Igual yo soy muy ingenua y pienso no son tan distintos como nos gustaría, ¿no? Pero bueno, todo eso yo creo que vino provocado por ahí. A mí eso, cuando menos eso, nos lo tenemos que quedar. Lo que pasa que también cuando pones al frente, ¿no? Movimientos pues tipo el feminismo, a lo mejor, pues un movimiento que lleva luchando y bregando desde miles de años. ¿Qué me vas a decir? Una cosa tremenda. ¿Y qué pasa? Claro, lo pones al frente, entonces es como que surge más de todo alrededor, ¿no? Más gente en positivo, más gente criticando, más gente queriendo llevarlo hacia una dirección Toda concreta. acción tiene una reacción. Claro. Y ahora mismo el feminismo está en un punto maravilloso y a la vez complicado, ¿no? Muy complicado. Sí, ¿no? Muy complicado. Bueno, además porque estamos en un momento de eslogans de Twitter, ¿no? De 140 caracteres. El feminismo es una cosa muy compleja, que además tiene muchas corrientes, que además tiene muchos debates sin resolver dentro. Y feminista, o sea, no se puede hablar de un feminismo, sino de muchos feminismos que a veces pues están encontrados, ¿no? Y esta especie de movimiento de trazo gordo pues invisibiliza o deja fuera pues el desarrollo y el debate de ideas muy complejas, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo siempre digo que esto es como un tsunami. Hasta ahora vino la ola. Es una ola enorme que arrastró, y yo aplaudo con las orejas todo este arrastre, porque hay gente muy joven que de repente dice hasta aquí hemos llegado, y yo sí que me visibilizo como chica violeta, sí que me visibilizo como feminista, cosa que yo te puedo asegurar que hace 10 años pasábamos la travesía del desierto y que éramos 4 y casi decíamos, ay, feminista, sí, un poco, cuidado, porque me van a dar por todos lados, ¿no? Y esto, vamos, esto refuerza, ¿no? Y sí que es verdad que ahora estamos en el tsunami, veremos a ver cuando se retire el agua, pues tendremos que ordenar ahí lo que quede en la playa, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a dejar que fluya la ola, porque está bien. Y luego ya veremos a ver cómo todo eso va a tener que crecer y va a tener que conformarse con un movimiento pues más reposado, con más reflexión, porque no todo este movimiento la tiene, y yo creo que será el momento de construir, de ver qué queda de calado de todo esto. A mí lo que me preocupa es si se está convirtiendo o hasta qué punto se está convirtiendo en un elemento de moda. Que sería penoso, ¿no? Porque ahora está en boca y está siendo un elemento recurrente y un argumento recurrente en gente
que yo no me lo acabo de creer. Entonces me da un poco de miedo. O sea, un poco de miedo, me da un poco de mal rollo, vamos a decir. Sí, ¿no? se usa, ¿no? Un poco así como, de repente es como la excusa para decir cualquier otra Ahora cosa, ¿no? todos somos feministas y todas somos feministas para según qué cosas y en función de lo que me venga bien, ¿no? A veces. Entonces, Y sin embargo es mucho más sencillo, ¿no? Al final, Sí. en definición, el feminismo es mucho más sencillo. sí, en definición, al final es una filosofía muy transformadora y que lo que pretende es que todo el mundo pueda ejercer en libertad lo que quiera y ser lo que le dé la gana. Y seamos hombres o mujeres sin ningún tipo de cortapisa o de freno, ¿no? Digamos que ni se nos prohíbe, ni se nos permite, ni se nos obliga a las mismas cosas. Somos hombres y mujeres y el feminismo lo que persigue es quitar eso de ahí, ¿no? Y decir, se nos va a permitir todo con independencia de lo que seamos, ¿no? A mí es que hay veces que me gustaría hablar de feminismo, pero claro, es cuando me dicen, no puedes hablar porque eres un chico. Y entonces... Hablar podemos todos y todas. No y está deberíamos. permitido, porque tomas una posición que no te pertenece, ¿no? Si yo no quiero dirigir ninguna protesta ni quiero ser el cabecilla de nada, simplemente escuchar y hablar, ¿no? Que es lo que hacemos aquí por las tardes aquí en Hablando en Plata. Oye, todo esto todos estos temas que atacamos siempre son muy reflexivos, ¿no? Todo el rato habláis de reflexión, habláis de conciencia. En hechos, ¿cuál es el paso a dar? Cuando quieres dar, ¿se los dejamos a los políticos, a nuestros dirigentes, o tenemos que hacer algo más como hechos? No sé si me explico. O sea, evidentemente Musoc es un hecho, es el hecho de un grupo determinado de personas que se juntan y proyectan y ponen al frente películas, ¿no? de temas sociales, pero ¿dónde está algo tipo 15M, algo tipo, no sé, qué sería el siguiente paso? Que nos tendría que, no sé, poner un poco más cerca, más igualitariamente de unos de otros. Así, utópico, quizás. No sé. Sí, como llevamos aquí una hora hablando y ahora dices esto, ¿no? Es como, vamos, podías haber empezado por ahí. No, sí, a ver, nos hemos ido, ¿no? Y marchábamos ya directamente. A ver, Musoc en sí mismo, yo creo que lo que pretende o lo que busca es sensibilizar y acercar eso, ¿no? Luego, a partir de ahí, nosotros tampoco somos dirigentes de nada, ni pretendemos liderar nada, ni transformar nada más allá de lo que cada persona que se acerca a una de las películas de Musoc, a uno de los debates, cada reflexión que pueda sacar les sirva para lo que luego pueda hacer en su vida, ¿no? Lo hablábamos un poco antes, habrá gente donde... Yo creo que cuando se acerca a tal dice, todo esto que acabo de ver y tal, eso ya lo pensaba yo, pero nunca lo había visto en una película o nunca lo había visto tal. Y hay otra gente que de repente, ¿no?, le despierte inquietudes y se acerque, ¿no? Hablábamos antes del tema de refugiados, pues que le despierte la inquietud de decir, bueno, pues yo voy a intentar este año colaborar o participar en alguna de las acciones que se hacen. Otra gente a lo mejor se plantea, bueno, pues voy a acercarme, conocer más este colectivo que me di cuenta que estuvo ahí. Y otra gente, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, pues da unos donativos a una ONG que trabaja con eso, ¿no? Y a partir de ahí cada persona decide un poco cómo tal, o otra gente lo que dice es, bueno, pues a ver el año que viene lo que ponéis, que este año estuvo muy bien y entonces eso es un poco el objetivo, digamos, general, ¿no? Es decir, acercar esas realidades, esas situaciones que están ahí y que a veces hay mucha gente que no se las acaba de creer del todo, ¿no? O no las acaba de ver tan de cerca como cuando las ven en una película, ¿no? Sobre todo en los documentales. Yo creo que pasa mucho, ¿no? Cuando ves un documental y algunos de los que vamos a ver realmente nos va a dar mucho pie para muchos de los debates que hay ahora mismo en la sociedad y en los movimientos sociales y nos va a servir como para, bueno, situar muchas cosas desde cerca, ¿no? Desde lo real y lo cotidiano que puedes ver en una película, ¿no? Yo creo que de todas maneras también tenemos una dimensión más activa en una parte de la que casi no hemos hablado, bueno, no hemos hablado en absoluto, que es la parte de Musoc Educa. Nosotros tenemos ahí una dimensión educativa dentro de la muestra que bueno, lo que hablamos hasta ahora, digamos que entra dentro del ámbito de lo no formal, la sensibilización, población en general, gente que viene al cine, que ya viene con una predisposición y ya viene mucha reflexionada de casa, ¿no? Pero yo creo que donde tiene un elemento como de más transformación
esta muestra es en el aula. Nosotros también estamos en la educación formal porque tenemos nada menos que me parece que son este año 5 proyecciones que se van a realizar actividades desde infantil, desde lo más pequeño, hasta el bachillerato. Y ahí vamos a tocar a todos los grupos de edades de críos y crías. En las bases está el futuro. Exactamente. Y que ahí se van a trabajar temas de memoria democrática, de refugio, migración, todas las cuestiones un poco que recoge esencialmente MUSOC, pero en el aula. Y no solamente eso, sino que además vamos a tener unas unidades formativas para profesorado, que al final son los agentes clave, intermedios, transformadores y cómplices necesarios para perpetrar este crimen, ¿no? Entonces, vamos a trabajar porque es una de las apuestas que además yo creo que en esta muestra está teniendo un crecimiento cualitativo más importante. Empezamos con muy poquito y poco a poco esto se está convirtiendo en un proyecto de mucha envergadura en la que traemos pues cada año reflexiones, no sé, como la situación de la población refugiada del Sáhara, que al fin y al cabo es una deuda histórica vinculada a este país y que la gente de 14 años ya no tiene ni idea de ese tipo de cosas, ¿no? Y ni de 40. De 40, bueno, estaba siendo está como muy optimista. escondido todo el rato, ¿no? Sí, pero que bueno, que ahí estuvimos hasta el 75, ¿no? Y que forma parte también de nuestro pasado reciente y que, bueno, pues la gente sabe que vienen niños saharauis en verano, pero no tiene idea por qué, ¿no? Entonces, bueno, determinadas realidades en determinadas historias, llevarlas al aula y ver que, o por ejemplo, antes hablabas del silencio de los otros, es una de estos documentales que utilizamos para el agua, porque ese trauma colectivo que tenemos la sociedad española a partir de la guerra civil tampoco puede quedar ahí tan invisibilizado y la gente más joven también pues te das cuenta, ¿no? Aunque sea solamente por las encuestas que hace el intermedio, de que hay mucho desconocimiento, ¿no? de lo que pasó ahí. Entonces, bueno, esa dimensión, por ejemplo, yo hoy sí que la destaco como un elemento más activista, más transformador y como la auténtica inversión que hace esta muestra, que es la inversión de futuro. O sea, que al final sí hay acción, ¿no? Después de toda esta reflexión que prepara. Sí, la reflexión es el elemento básico para la acción. Reflexión, acción, participación. Pues nos quedamos con esa fórmula. Oye, de entre esta edición, las pasadas, ¿qué películas os impactaron? ¿Recomendabais 2, 3 películas cada uno así? Algunas de las que no nos podamos perder, de las que tenemos que tener ahí muy presentes y que nos van a hacer mucho reflexionar. ¿De este año o del pasado? Si tienes alguna del pasado, sí, alguna que dices, mira, esta de aquel año pasado tal, y de este año, y sobre todo de este año, sí, porque hay que hacer un poco de promo este año también, que nos estamos haciendo. Yo es que como en los últimos meses me vi así como 100 películas en 2 meses, yo creo, entre festivales y las que me vi en casa, resulta complicado, ¿no? Pero bueno, yo de de grandes películas y tal, así que nos puede ayudar, este año yo recomiendo Dios es mujer y se llama Petrunia, que la comentaba antes, como una película que desde el punto de vista feminista también aporta cosas de una manera muy sencilla y muy natural, e incluso muy rural, ¿no? Que es algo, el feminismo a veces vemos como algo muy urbanita y demás. Y voy a recomendar también Intemperie, la película de Benito Zambrano, que creo que va a tener recorrido, pero que no está teniendo, por lo menos aquí en Asturias, mucha difusión, ¿no? Y que tuve oportunidad de verla en Sevilla y creo que es una muy buena película, con Luis Tosar de protagonista, además, que es uno de mis actores así favoritos, ¿no? Pedazo de actor. Y del año pasado... La mujer de la montaña, que fue una apuesta también que tuve así casi personal de esta película y que hay que ir a por ella como sea, ¿no? Es como... Yo además soy de los que veo las películas, pero no me encargo nada de la gestión de ellas, o sea que es como el marrón ya lo lleva otra gente, ¿no? Entonces es como... No les coges odio de esa manera. No, claro. Hay que pelearla, hay que como sea esta película, como sea... Eso me toca más a mí. Sí,
tiene que estar. Yo no sé cómo se consigue, pero tiene que estar. Entonces, bueno, sí que es una película que además, por lo que decía antes también, ¿no? Porque se sale un poco de ese drama, tiene sus partes también dramáticas, pero bueno, que al final todo con sentido de humor casi que se acerca, ¿no? Y que bueno, ya todo el mundo... Además es lo típico que la gente te pregunta, ¿no? ¿Y este año qué no me puedo perder de todo tal? Claro, ¿no? claro, Tú dices, joder, pues claro, cuando participas en esto durante meses, todas las películas que vienen te parecen importantísimas y te parecen buenas. Pero y siempre hay una niña mimada. Sí, pero siempre hay alguien que te dice, no, pero la que no, fijo que no puedo perderme y tal. Bueno, pues ahí están. Yo para esto tengo un DG que siempre me lleva pues, a dirección de mujeres y a la sección de creadoras Mirada del Sol, que es con la que más cerca me siento, ¿no? Entonces yo del año pasado, que insisto, me fue muy complicado decir cuál fue mi película favorita, pero decía una, otra, y al final eran casi todas. Me quedé con una película que me mantuvo durante todo el tiempo que duró, salí agotada de aquella proyección, que fue La Belle y la Met, La Bella y la Jauría, que era una película tunecina sobre una historia de una violación a una chica y que la pobre moza se pasó toda la película corriendo de un lado para otro, buscando un poco una salida, ¿no? a esa solución. Y este año me voy a ir otra vez al norte de África y me voy a quedar con Sofía. Por que cuenta una historia que realmente es real, pues son cosas que les pasan a muchas mujeres, en este caso en Marruecos, pero al mismo tiempo porque tiene mucho de controvertida. Porque va a ser una película que si no se explica bien no se va a entender. Y porque precisamente a lo mejor la gente a priori piensa que da un mensaje contrario al que quiere dar. Yo ya aprovecho para que la gente que vaya a verla, y espero que vaya mucha gente a verla, intente aplicar eso que llamamos la ley de la inversión de papeles. Y es donde hay una chica pongo un chico y donde hay un chico pongo una chica y mira a ver cómo lo interpretarías, ¿no? Eso mira, además es una buena forma para entender el feminismo. Es una fórmula maravillosa. Cambiar, ¿no? Pues lo típico, cuando ves la escena, la televisión, yo qué sé, la lotería, yo qué sé, el telecupón, pues ese chico con su traje, ¿no? Hasta el cuello y esa chica pues enseñando piernas, enseñando brazos. Cámbialo todo, ¿no? A ver qué te parece, ¿no? Esa inversión me gusta, me parece tengo un taller que hago con otra compañera sobre cómic y lo que hacemos es proyectar imágenes de héroes y heroínas al revés en los cómics y es muy divertido, la gente se ríe mucho porque cuando ves los uniformes de chica y a mí que me encantan los cómics, pues vente un día, vamos a hacerla dentro de poco además en Identidad Secreta, una vez que se me da la librería. Sí, Identidad Secreta, sí. Pues vamos a tener un día el taller de cómic. Pues o sea, que no te lo pierdas. Pues tengo que ir. Sitios donde se proyecta. Un montón. Todos, tenemos que decir todos. No lo sabemos. En realidad no sabemos. Un poco ya vamos a ir cerrando cosas. Por localidades. Se va a proyectar en Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Castrillón, o sea, en Piedras Blancas, en Navia, en Villaviciosa, en Cangas de Onís y en Pola de Siero. Casi nada. Eso es, recordamos, del 6 al 31. Vamos cerrando. ¿Qué más nos queda? El programa de mano lo tenemos a partir de este viernes. Sí. Y va a llegar a centros sociales, a centros culturales, donde... Va a estar en todas partes. Va a estar, sí, en los sitios, digamos, habituales. Aquí en Xixón estará en el antiguo instituto, en la Escuela de Comercio, en bares que también forman parte de las proyecciones como el Toma 3, La Revoltosa, en Surigaya, que este año también se incorpora. En el Café de Macondo, que es donde hacemos la presentación que decía antes y que también hay una proyección el primer día, el 7 de enero, aquí en el primer día aquí en Xixón. En Oviedo, pues en el Manglar. En el Manglar. Y por muchísimos sitios. Y sí, luego en los sitios donde sitios donde hay las proyecciones y en algunos más. O sea que va a estar todo repartido por ahí y como decías antes, en musocasturias.org, pues también... En Facebook, en Twitter, en Instagram, todas esas redes sociales tenemos por ahí funcionando. Y que no nos quede sin decir que este año tenemos una traca final. Hay fiesta de clausura. No va a haber fiesta de clausura, pero va a haber una actividad de clausura muy especial. ¿Pero eso lo podemos decir?
Sí, yo creo que sí, sí, sí. No sé. Sí, yo creo que podemos decirlo. Este año hace 2 años tuvimos una experiencia maravillosa a partir del documental que se hizo sobre la vida de Chabela Vargas, en la que hicimos la proyección y la acompañamos de un concierto con versiones de canciones de Chabela, ¿no? Y nos quedó así como muy bien y nos quedamos con tanto subidón que este año vamos a repetir. Y vamos a repetir con la película, con el documental sobre Ferlosio, que se titula Si me borrara el viento, lo que yo canto, que es un documental que hizo David Trueba y en el que también vamos a repetir un poco experiencia, va a ser en el Teatro Filarmónica y vamos a tener a Silbidos y Gemidos, vamos a tener a Siligema. Sí, vamos a tener a Toli Morilla y bueno, van a hacer también versiones de canciones de esa película y además vamos a contar con la presencia de David Trueba, del director, en la ¿Esto cuándo va a ser? encuentro. Es el 31. 31 de enero. Para cerrar ahí La clausura. fuerte. Y Sofía Fernández y Ike Wolf, que van a hacer también sus versiones de canciones de Chicho Sánchez Ferlosio con baterías. O sea, va a ser algo apoteósico. Por eso decía yo que no sabía si lo podíamos contar, pero bueno. Ya está contado. Ya está contado. Ya está contado y a ver si se suma alguien más todavía. Que Igual tenemos alguna sorpresa de última hora, pero que bueno. todavía no podemos desvelar porque todavía no está. Bueno, la idea es que ahí no vamos a tirar. La idea es que haya, antes de la proyección del documental, haya versiones interpretadas por músicos y músicas asturianas haciendo versiones de canciones de Chicho Sánchez Ferlosio y luego la proyección del documental y la presencia de David Trueba, que eso sí está confirmada, y que bueno, un documental que cuenta un poco la historia, que yo creo, por lo menos yo la desconocía, de cómo se grabaron canciones en el baño de la casa de Chicho Sánchez Ferlosio. Es que hay muy buena rever en los baños, Cuidadito. Sí. Grabaron canciones unos suecos que llegaron a su casa y grabaron ahí con unos radiocassettes de la época muchas de las canciones que luego editaron en un disco en Suecia, por supuesto, sin decir quién era el autor, porque se jugaba bastante el pellejo. Y a partir de ahí surge todo ese documental que cuenta toda esa historia y bueno, canciones que están en el cancionero popular, digamos, de la época antifranquista, el movimiento antifranquista y bueno, y queremos también que suenen esas canciones ahí en el Filarmónica y que le va a venir bien. Sí, que estamos en un momento. Le va a venir muy bien. Estamos en un momento para que. Yo creo que sí. Para que suene esa música y va a ser el cierre después de todo el mes de enero de proyecciones. Oye, y no sé, que no nos quede nada en el tintero, lo que se pueda contar. ¿Algo más por ahí? Yo creo que, le hemos pegado un buen repaso. Octava muestra de cine social y de derechos humanos. Dice, ¿con esto se puede decir que el cine puede cambiar el mundo? Bueno, no sé si lo puede cambiar, pero puede contribuir. Puede contribuir porque además es como decíamos antes, es una herramienta, es una dinamita que entra suave. Como el buen alcohol. Entonces, como entra suave, cala. Y como la gente... Pero a veces necesitamos un chupito de aquello que tomaba Chabela Vargas, ¿eh? De eso de que te rasque la garganta y diga, ¡ey, estoy aquí! Esto rasca, y te diga, ¡estoy aquí! Esto rasca. Tú vas tomando y luego ya te vas dando cuenta de que te dio el subidón ya, ¿no? Pues sí, yo creo que hay una parte de lo que podemos ver ahí que entra suave y otras cosas que entran muy directamente y que bueno, te dan ganas de cosas que no se pueden decir públicamente, pero que quedan ahí, ¿no? El pozo queda ahí y yo creo que bueno, una pequeña ayuda a hacer este mundo un poco mejor. Pues en la parte que os toca y la de todos vuestros compañeros por organizar esta muestra de cine, muchísimas gracias, no os puedo decir otra cosa, muchísima suerte, ¿se puede decir suerte? Porque no es teatro. Sí. En el teatro hay que decir muchísima mierda. Y usamos el amarillo, o sea que... Ya, eso es la hostia, ¿eh? Cuando lo vi esta mañana, digo, no me lo puedo creer, abrió la página en color amarillo. Y bueno, supersticiones cero, eso está fantástico también. A mí, también en ese aspecto hay que evolucionar, ¿no? También hay que moverse. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, simplemente decir
deciros, hay un tema, ¿no? Que es que cuando acaba el programa nos salimos, nosotros estamos ahora mismo en aquella atalaya, ¿no? En la ventana de arriba del todo, entonces salimos, claro, arriba del todo, y salimos justo ahora cuando acaba el programa para comentar un poco y justo pasan las estrellas fugaces, así, pa. Y entonces hay que pedirles un deseo, chicos. Hay que pedirles un deseo en voz alta, porque se cumplen igual. Aquí sí. Un deseo para cerrar. Pues si el año pasado llegamos a 6.000 personas, que eso quiere decir que 6.000 personas, aunque fuera solamente Un poquito. una hora y media, pues pensaron, reflexionaron y se llevaron algo para casa para rucar, pues que este año pues haya más todavía. Ya me quitaste el deseo mío también. Pero bueno, yo que podamos continuar con esto, porque lo sufrimos y lo disfrutamos. Entonces, que haya una 9ª muestra de cine social y derechos humanos, por lo menos. 9 mínimo, pero más, queremos muchas más. Del 6 de enero al 31 en todas las ciudades, en todos los pueblos de Asturias, ir a verlos, ir a disfrutarlos y contactar y hablar. Se puede hablar, ¿no? Allí con vosotros, que se acerque la gente y os pregunte cosas. Cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Aquí hablamos, además de hablar de cine, hablamos mucho. Pues hablar en plata, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos. Gracias, de verdad. A ti, Silver. Gracias. Hablando en plata, un podcast sin pudor